soy Esteban Sánchez, abogado especialista en arrendamientos y en el vídeo de hoy quiero resolver las dudas más frecuentes que me suelen hacer en el día a día sobre las reparaciones y las que considero que resolviéndolas de modo general te pueden ser de ayuda para resolver tu duda. Si bien te adelanto desde ya que este terreno es muy pantanoso y depende mucho del caso en concreto. Concretamente resolveré las siguientes 3 preguntas. ¿Qué entendemos por pequeña reparación? ¿Quién debe hacerse cargo de la reparación de las humedades? ¿Y si existiera una cláusula que obligara al inquilino a pagar toda la reparación? Bien, vamos con la primera. Para mí esta es la pregunta más importante a resolver del vídeo con diferencia, porque básicamente, aunque sea muy complejo todo, podemos resumir la ley en que el casero va a pagar todas las reparaciones que no sean por culpa del arrendatario o que no se consideren pequeñas reparaciones. Por lo tanto, si conseguimos definir qué es, resolvemos la gran mayoría de los problemas. Ahora bien, la ley no nos explica exactamente qué debemos entender por pequeña reparación. Y tenemos ciertos criterios jurisprudenciales para resolverlo. Lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿cuándo se ha producido el daño a reparar? Por ejemplo, vamos a suponer que se ha roto una persiana, ¿vale? Si la persiana se ha roto nada más empezar el alquiler, no podemos suponer, por lo tanto, que ha sido del uso del inquilino. Suponemos en ese entonces que estaba en las últimas la persiana y que, por lo tanto, debería ser el casero quien deba repararlo. Aunque sea una pequeña reparación. Pero si surgiera tras 3 años de alquiler y por el uso normal y corriente del inquilino, es decir, que no sea un loco que esté ahí con la persiana, boom, 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 lo pagará el inquilino, porque es una pequeña reparación. Que será pequeña siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Porque, por ejemplo, si esa persiana tuviera 90 años y si se rompe por causa del uso del inquilino, pero realmente es por la antigüedad, en ese supuesto entonces lo pagaría el casero. Cada caso es un mundo. Pero continuemos para tratar de dilucidar este tema. Otra de las grandes preguntas que debemos preguntarnos a la hora de ver quién lo paga es ¿cuánto cuesta dicha reparación? Por norma general, bueno, norma general no, por jurisprudencia, si el precio es muy elevado, no puede ser una pequeña reparación. Ahora bien, ¿qué es muy elevado? Para saber si es elevado o no, la mayoría de las sentencias toman como referencia la renta, es decir, cuánto paga de alquiler el inquilino. No es una norma fija, no está puesto en ninguna ley, pero por norma general se toma como referencia el alquiler. Es decir, si nos encontramos ante un alquiler de 1.000 euros y la reparación costase 700 euros, no es pequeñita la reparación, es grande. Por lo tanto, llevamos ya 2 pequeños factores con los que jugar para ver si es pequeña o no la reparación. Y ahora vamos a olvidarnos de la persiana, ¿vale? ¿Ante qué tipo de bien al reparar estamos? Por norma general, e insisto, siempre y cuando no sea por culpa del inquilino y se pueda probar, la reparación de techos, paredes, suelos y cualquier elemento esencial de habitabilidad será a cuenta del casero. ¿Qué es un elemento de habitabilidad? Por ejemplo, la caldera. La caldera, por norma general, la paga el casero. También he visto jurisprudencia en la cual, minoritaria, sí, pero hay sentencias en las cuales ha habido una disputa y la ha pagado el inquilino la caldera por... No lo voy a comentar porque si no, no acabamos este vídeo. Pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? En todo lo demás que es del uso, en principio, normal del inquilino, lo pagará él. Por lo tanto, y a modo general, he puesto aquí como un mini resumen de esta gran sección, que es el vídeo, básicamente. Según jurisprudencia, las pequeñas reparaciones van a ser las que deriven del uso normal y ordinario, tengan un bajo coste y no afecten a la estructura ni habitabilidad del inmueble. Y bien, como habrás podido comprobar, estamos ante un terreno pantanoso, no. Lo siguiente, considero seriamente que debería haber una mejor regulación sobre este tema o una jurisprudencia más consolidada. Sigamos. ¿Quién paga las humedades? Si surgieran en la vivienda alquilada humedades o condensaciones en la vivienda, ¿quién debe hacerse cargo? Como siempre, primero, suponiendo que no se pueda probar que ha sido culpa del inquilino, será a cargo del arrendador. Es más, lo siguiente que te voy a comentar no es muy conocido, pero es muy interesante, que es que el artículo 1553 del Código Civil nos detalla básicamente que al alquiler se les aplica los mismos artículos que a la compraventa respecto a las humedades, respecto al saneamiento de la cosa. Por lo tanto, si surgiera humedades al cabo de 3 meses, al igual que con la compraventa, se puede pedir una indemnización, que se repare, en fin, todo el clausulado que existe al respecto. Y si en el contrato hay una cláusula que ponga que el inquilino se va a hacer cargo de cualquier reparación, pues estamos a lo de siempre. Vamos con el artículo más repetido en este canal de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Cualquier cláusula que corte derechos reconocidos al arrendatario, al inquilino, se tendrá por no puesta. Bien, y pregunta bonus.
¿Y si el inquilino conocía los desperfectos al comenzar el alquiler? Es muy frecuente que se use este argumento. Que el casero diga, no, no, pero el inquilino conocía perfectamente el estado de la casa. Por lo tanto, él no puede ahora reclamarme nada. No nos sirve, ¿vale? Hay muchísimas sentencias que se usa este argumento y en todas he visto que al juez le parece indiferente que lo supiera o no. Es una obligación suya. Si sabía que era muy probable que iba a haber humedades, suya. Si sabía que la persiana estaba a puntito de colapsar y ha tenido que cambiarla al casero entera y son, no sé, 500 euros, no sé cuánto cuesta reparar una persiana entera. Es una obligación suya. Tenía que incluir esto como bonus porque es una cosa que suelo ver mucho en jurisprudencia. Reflexión final del vídeo. Como he dicho antes en el vídeo, es un tema bastante pantanoso y que no está nada claro. Al menos a mi modo de ver, es muy difícil prever, en caso de conflicto, cuál será el sentido de la sentencia, el sentido del juez. Que bueno, que nunca puedes prever al 100% qué va a pasar, aunque sea muy evidente el caso. Pero en este tema de las reparaciones, las sentencias son muy variopintas. Y yo lo dejo aquí, ¿vale? Muchas gracias por verme como siempre y te voy a dejar aquí una serie de vídeos que creo que te pueden ser interesantes por haber visto este. Poco más.